Bueno, y precisamente para conocer mayores detalles sobre el riesgo y las medidas de seguridad que debería tomar el país en caso de realizarse efectivamente los comicios el 6 de septiembre, nosotros vamos a conversar con un especialista que ya nos está acompañando en estudio, Fernando Quiroga Pastrana. Él es especialista en seguridad nacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, muy halagado de estar con todos ustedes y definitivamente considero de que se tiene que tomar en cuenta el tema de la seguridad y prevención ante la posible realización de comicios electorales en el mes de septiembre. Bueno, hay un factor que me llama mucho la atención y lo he mencionado muy tempranito, bienvenido. Si evidentemente no hay precedentes de cómo pueda llegar a impactar los comicios electorales, ya sea municipales o generales, dentro del marco que estamos viviendo, que es una pandemia, ¿cómo podemos asegurar a la gente que no va a afectar su salud? ¿Cómo tenemos la certeza de decir a las personas, vayan, voten, no pasa nada? Claro que sí, mire, justamente en el mes de marzo, aproximadamente, cuando inició el tema de la pandemia, nosotros habíamos sugerido 4 pilares muy importantes que consistían en conciencia colectiva, disciplina personal, obediencia ciudadana y solidaridad vecinal, que lamentablemente no ha tenido mucha fuerza y actualmente hemos podido observar que en el mes de marzo teníamos aproximadamente 50 infectados, estamos cerrando junio con 31.500 aproximadamente, entre más y menos, y se pronostica, de acuerdo al análisis de algunos especialistas y he escuchado en medios de prensa, de que para el mes de septiembre existirían 130.000 casos. Ahora bien, hay un fenómeno muy importante en este tema que tenemos que analizar. Lógicamente, desde el punto de vista netamente de seguridad y prevención, toda vez que nosotros no ingresamos de ninguna manera y tampoco nos interesa el tema político. El punto de la prevención es tomar en cuenta lo que puede pasar el día de mañana. Y en este caso, lógicamente, en caso de darse unos comicios electorales en el mes de septiembre, hay que pensar lo primero en la aglomeración y la participación de la gente en un punto definitivo, es decir, la gente va a salir a las calles a cumplir con su voto ciudadano. Y en este caso, de acuerdo a unas matrices de análisis de riesgo y prevención que hemos analizado, hemos visto por consiguiente de que las personas más vulnerables en este caso serían la mesa de sufragio, toda vez de que tendría que estar el presidente, vocal, secretario, etcétera, y lógicamente tienen que guardar un distanciamiento. Si usted puede observar y recuerda, cuando uno va a votar a alguna elección, están en una banquita de colegio juntos, cerca. No sé si tenemos las condiciones de espacio para poder cumplir este tema. Segundo punto muy importante que nos ha llamado mucho la atención es el posible encapsulamiento de la mesa de sufragio para que no tenga contacto con receptor y emisor del voto. El distanciamiento social en las filas, porque lógicamente la persona va a ingresar al recinto de votación, pero lógicamente tiene que guardar un distanciamiento, lo cual de pronto no garantiza y sería una falsa sensación de seguridad. Se ha hablado también de una toma de temperatura en las filas para poder separar algún posible riesgo de contagio, alguna persona que de pronto pueda detectarse, pero no se olvide que ya estaría en el recinto. Y por último, si no estaría en el recinto, ya salió de la casa, es decir, estaría expuesto a diferentes situaciones. Un punto muy importante, si me permite, Daniel, se habló mucho de dos análisis, lo he escuchado en medios de prensa. Uno, el que era el tema de la votación digital o virtual, para no concurrir a la gente, que no haya aglomeraciones, que la gente no esté de pronto en contacto personal uno con el otro, pero yo me pregunto si estamos capacitados en Bolivia con el tema de ciberseguridad y seguridad en información. Por la premura del tiempo parece que no. Definitivamente, porque además, aparte de ser costoso, es un tema que se lo tiene que preparar y no garantiza tampoco una fidedigna evaluación de un voto soberano. Y el segundo análisis que mencionaban era de que se podía dar una votación por días, un día varones, otro día mujeres, otro día personas críticas, etcétera. Esto es un tema muy importante de tocar porque considero de que por más que se vote en 5, 10 o 15 días, el efecto es el mismo. La estadística nos muestra que el contacto inmediato hace acrecentar el fenómeno del COVID-19. Y por último, la preocupación que me ha llamado mucho la atención toda vez que nos dedicamos a seguridad y prevención es las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Todos los días vemos en los medios de prensa que la Policía Boliviana y la institución castrense rinde honores a los caídos en esta situación. En cumplimiento del deber, muchos efectivos han perdido la vida. En el caso que se realice comicios electorales, no olvidemos que ya estaríamos en estas instituciones, en todo caso, ya estarían en una guerra frontal con un francotirador muy importante, que es el COVID-19, y por ende se acrecenta las bajas que se puedan dar. Bien, señor Quiroga, usted ha hecho entonces una evaluación completa de los riesgos que implicaría la realización de comicios en las condiciones en las que estamos viviendo y efectivamente nosotros estamos de acuerdo, las mesas donde están los jurados no pueden
instalarse de manera como lo hemos hecho habitualmente, por supuesto. Tendrían que tener otros implementos de bioseguridad, ni pensar en el sello para el dedo, ni pensar en utilizar el mismo bolígrafo todos, incluso el agarrar de mano en mano la papeleta que tienen que firmar todos los jurados de mesa es ya un riesgo, ¿verdad? Porque ellos van pasando la papeleta de mano en mano, la van firmando todo. Todos estos detalles ya son un riesgo y requerirían de un cambio. Entonces, ¿cuáles propone usted, señor Quiroga? Considero de que el bien jurídicamente protegido es la salud y la vida. Considero que la política tiene que estar en segundo plano cuando hay un pueblo que ha sido lastimado, ha sido lacerado, no solamente un país, sino el mundo entero ha sido muy lastimado por este virus, por el COVID-19, y considero de que la gente en este momento tiene dos posturas. Hemos hecho una encuesta evaluativa, obviamente virtual, donde hay dos posturas en la población. Una parte de la población indica, bueno, así me sancionen, me infraccionen, me multen o pase lo que pase, yo no salgo de casa, mucho menos voy a ser jurado, yo me excuso y es más, el día de la votación no salgo, prefiero mi vida antes de salir de mi casa. Es una postura, pero hay otra postura que también es interesante, que dice, bueno, es un día normal, es como ir al mercado, mientras yo tenga mi traje de bioseguridad, mis guantes, mi gel, mis lentes, permite, don etcétera, Fernando, yo salgo y voto. Tocar ese punto. Sí, claro que sí. Creo que es muy importante y por eso le corto, porque hay muchas personas que hacen esta analogía. Claro, van a hacer fila para el mercado, van a hacer fila para cobrar bonos en el banco, etcétera, y no quieren ir a votar. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, porque cabalmente, si usted se da cuenta, cuando uno va al banco, va al mercado, el universo de personas que se encuentra alrededor es mínimamente a lo que podría ser en un comicio electoral. En un comicio electoral existe más afluencia de gente. Desde el momento en que uno sale de casa, por el mismo hecho de que no hay circulación vehicular, está en contacto permanente con más universo de personas. A mayor cantidad de contacto, obviamente, puede ser mayor cantidad de propagación del virus. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Usted no recomendaría realizar las elecciones el 6 de septiembre o sí se podrían, aplicando medidas, por ejemplo, de voto cibernético, aunque usted dice que no estamos preparados todavía, pero es una de las opciones que ha analizado el Tribunal Supremo Electoral? El fin de semana se han realizado comicios de manera virtual para escoger a la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio y los vocales del tribunal estaban en el lugar para aprender, precisamente porque es una idea, porque es una opción, ¿no? Y yo entiendo que más de 10 millones de votantes en Bolivia y en 31 países, residentes bolivianos en 31 países, no pueden hacerlo por vía virtual. Sería muy complejo y habría además mucha susceptibilidad en los resultados, sin duda alguna. Pero, ¿qué sugiere usted? ¿Directamente no hacerlas el 6 de septiembre o hacerlas aplicando otro tipo de medidas? Considero que es una responsabilidad muy grande para este humilde servidor que se dedica a seguridad y prevención el poder determinar si se da o no se da una elección en el mes de septiembre. Considero que hay autoridades como un tribunal electoral que cabalmente estamos escuchando, que son 35 millones de bolivianos que se podrían destinar para planes, preparación, protocolos, medidas de bioseguridad a fin de garantizar a una población. El consejo que podría simplemente vertir en este momento es que el tribunal debe ser consciente de que toda medida de bioseguridad tiene que estar enfocada netamente a planificación preventiva en cuanto a la ciudadanía. Ese es el mayor consejo que yo podría recomendar, toda vez de que el común... de pronto las comunes medidas que se dan como proporcionar el gel antes o después de que vote la persona, el uso del barbijo, distanciamiento, creo que ya es conocido, la ciudadanía ya conoce esas planificaciones. Considero que el asesoramiento correspondiente de bioseguridad con estándares internacionales y de acuerdo a medidas internacionales pueden ser muy enfocadas a nuestra realidad nacional. Pero, y sobre otro tema, disculpe, que usted mencionaba, el tema de la obligatoriedad del voto, esto no se está aplicando en otros países. Si bien se han realizado comicios en otros países, Bolivia es uno de los muy pocos en el mundo que obliga a todas las personas a votar. Y para acotar, María, esta mañana tempranito hablábamos con Leo lo que sucedió el fin de semana. Leo, era 4 de cada 10, ¿no? 4 de cada 10, no. 4 de cada... Fue a votar 4 de cada 10. 4 de cada 10 personas en Francia el fin de semana en el municipio fueron a votar. Solo 4 de cada 10, porque los demás dijeron... Yo no me... Correcto. Y acá en Ahí Bolivia nos obligan. Definitivamente, ahí se rompe un principio, ¿no? El principio de participación de voto soberano, y habría que ver dentro de una matriz de análisis el tema del ausentismo
que se podría dar, en este caso, al menos en una situación de pandemia y cuarentena que estamos viviendo. Cuando se trata de la vida de los seres humanos, hay que ser muy práctico para aplicar algunas medidas. Los números hablan por sí solos y creo que lo más importante, y vamos a tener una entrevista más adelante respecto a este tema, se están manejando datos para poder tener como soporte las decisiones con datos. Quiere decir, lo vamos a hacer en septiembre. Y digo eso en seguridad nacional, en septiembre porque la curva de infección va a ser tanta, vamos a tener esto, o sea, números para respaldar decisiones. ¿Qué tipo de sistemas deberían aplicarse en seguridad nacional para tomar estas decisiones? Correcto, tiene toda la razón. Los números son muy fríos. La realidad de la persona son mucho más atemperadas, se podría decir. En este caso, lógicamente, estamos viendo de que los índices de crecimiento del COVID-19 se han disparado, pero terriblemente en los últimos meses. Y el mes de septiembre, no sé bajo qué argumento eligieron ese mes, pero lo que sí se tendría que hacer de alguna manera es no solamente calcular o manejar temas estadísticos que lógicamente responden a ciertas matrices que se dan de acuerdo a los números y manejo de estructuras que se manejan internas. Lo que considero en todo caso es que se debería en todo caso evaluar el tema educativo de la ciudadanía. Es decir, ¿por qué ha crecido el COVID-19? ¿Por qué de pronto se han roto estos 4 pilares tan importantes y que son tan sencillos de entender, son tan didácticos, que al principio lo habíamos recomendado en el mes de marzo y de pronto no ha habido mucho fortalecimiento ni apoyo para difusión de estos 4 pilares, que eran, como les repito, la conciencia colectiva, la disciplina personal, la obediencia ciudadana de todas las normas que se estaban evacuando por parte del gobierno y finalmente la solidaridad vecinal. Eso ha encerrado, creo que, un parámetro de mala conducta, no se ha respetado y han empezado a acrecentar los índices de COVID. Es que ha surgido un peso muy fuerte del factor económico. Definitivamente. Definitivamente. La gente se preguntaba, bueno, o me muero en casa o me muero afuera, pero igual me muero. O ahora, me muero de hambre o me muero de COVID. Claro, es que decían hace 2 meses que no estoy percibiendo ingresos, entonces, por supuesto, incumplo estos 4 pilares que usted menciona, ¿verdad? Porque el riesgo iba para su economía tanto como para su salud. No es el único factor a evaluar, porque si bien hay que ver la parte social, la parte de educación de la población, hay que también analizar las medidas por parte de las autoridades y cómo se puede medir eso. Tengo entendido que hay un índice